En semanas anteriores hemos venido hablando acerca del ministerio de la generosidad. Hemos atravesado por el diezmo, cruzando por la ofrenda y hoy terminamos con la primicia. A partir de la siguiente semana estaremos nuevamente retomando el tema de Juan, el Evangelio de Juan, donde nos habíamos quedado en el capítulo 10. Cuando hemos estado hablando acerca del diezmo, de la ofrenda y hoy de la primicia, generalmente siempre las vamos a ver involucradas con las fiestas que el pueblo judío tenía por mandato celebrar. Y esta justamente, la fiesta de las primicias, está relatada en Levítico 23, versículos 9 y 10, cuando el Señor dice: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y sieguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. El pueblo judío tenía como tradición, e igualmente hasta hoy los judíos ortodoxos siguen celebrando las fiestas, y estas son 7 fiestas. La primera, que es la Pascua; la segunda, los panes sin levadura; luego tenemos la de las primicias justamente, y la de Pentecostés, que son las fiestas de primavera. Estas fiestas de primavera también, según la palabra de Dios, ya fueron cumplidas por nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. Las segundas fiestas, las de otoño, que son las de las trompetas, el día de expiación y el de los tabernáculos, serán cumplidas durante la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Durante este tiempo y el cumplimiento de la una y de la otra, para nosotros, la Iglesia, no son fiestas que debamos celebrarlas, no son de culto, no son como fueron impuestas o dadas al pueblo de Israel. Esta, como vemos, comienza diciendo: el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas. Primero está dando una orden a su interlocutor Moisés que le lleve a su pueblo escogido, que cuando éste entre a la tierra que él les había prometido, entonces, cuando ellos cosechen, cuando ellos tomen de las primeras siegas, lleven una gavilla. ¿Qué es una gavilla? Una gavilla es un puñado, es un montón, no es una gran cantidad en sí. Es como cuando tú vas al mercado y compras, no sé, un ramito de culantro o algo así. Eso es una gavilla, ¿ya? Entonces a eso hace referencia. ¿Por qué estamos enseñando acerca de las primicias dentro de lo que tiene que ver con el diezmo y la ofrenda? Porque lastimosamente esto ha sido muy ligado dentro de las iglesias de la prosperidad y dentro de estas enseñanzas que estos pseudopastores enseñan con manipulación para obtener el dinero de sus congregantes. Una mala enseñanza, sin duda, lo que hace es tergiversar lo puro y lo precioso que la palabra de Dios tiene que enseñar con este respecto. Entonces, si de una u otra manera nosotros estamos hablando de la verdad que tiene que ser enseñada, también nos muestra que hay una mentira que ha sido enseñada en las iglesias y de las cuales se están aprovechando la gente para obtener beneficios personales. Entonces, esta fiesta de las primicias es en muchas iglesias, inclusive en nuestra localidad hay algunas iglesias, que en el mes de enero celebra esta fiesta de las primicias. Entonces, ¿tú quieres tener bendecido los ingresos durante el año? Bueno, trae tu primer sueldo del año, preséntaselo al Señor y entonces todo lo demás ha quedado saneado y tú tendrás gran bendición. Al igual que el diezmo, apela justamente a ese sentimiento a esos sentimientos bajos que tiene el ser humano de egoísmo, de ansiedad por obtener más para beneficio propio. Y entonces utilizan versículos como, por ejemplo, el de Proverbios 3, 9 al 10, que es muy usado. Dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas.
Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Pero mira, ahí está diciendo, sí, y lo que está diciendo es lo que dice, que tus bodegas se llenarán, que tus graneros reventarán. ¿Tienes graneros? Pues entonces prepárate, tus graneros se van a llenar. Pero no está hablando de tu cuenta bancaria, que eso es lo que muchas veces hacemos. Pensamos que entonces yo voy a poner dinero para que mi dinero esté bien. No, no es de esa manera. Como lo manifestamos hace 2 semanas, como lo enseñamos la semana pasada, tenemos que tomar en cuenta que si bien es cierto hay gente corrupta enseñando desde los altares, también hay gente que con un corazón equivocado está tomando justamente las enseñanzas y descuidando el hecho de leer las Escrituras para su edificación y solamente está tomando convenientemente esa enseñanza para su propio beneficio. Lo que el Señor está diciendo es, sí, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha, sí, con las primicias. Y el Señor te dice, sí, yo haré que tus campos. Pero eso se le está diciendo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es un pueblo generalmente basado en la agricultura, en la agronomía. Entonces ellos se movían a través de frutos y de la crianza de animales. Entonces, en un estado que se está recientemente formando, donde es teocrático y donde el Señor está dando una dirección para traer provisión a su pueblo, traer provisión a su casa y de una u otra manera enseñar a su pueblo a ser generoso, como lo vimos hace 3 semanas, pone estos impuestos, de cierta manera impuestos, que llegan a ser como el 23%, y uno dice el 23%. Mira, el impuesto que pagaban los israelitas teocráticamente es mucho menor que el impuesto que pagamos nosotros democráticamente hablando, ¿sí? Solamente con el IVA ya tenemos el 12%. Súmale todos los demás impuestos que pagamos, impuestos prediales, impuesto de agua, impuesto de esto, impuesto de aquello, ¿sí? Nosotros pagamos mucho más del 23%. Entonces, una nación teocrática, ¿sí? Como los israelitas, pagaban un impuesto que era lo que el Señor consideró justo y fue dado para ellos y siempre fue de esa manera. Siempre fue frutos, siempre fue animales, nunca fue dinero. Y ya lo aprendimos, no porque no existiera el dinero, sino porque no era la intención del Señor el dinero, sino el que trajeran esto para la provisión del pueblo y de la casa del Señor. Otro de los versículos que se suele utilizar y que claro es muy agradable, porque no solamente habla de traer las primicias, sino de a quién entregárselas y a quién beneficiar, está en Ezequiel 44:30, donde dice, también recibirán lo mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten, les darán a los sacerdotes para su pan, lo mejor de sus masas. Así mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes. Entonces, tú quieres ser bendecido, tú quieres que haya bendición en tu casa, tráele pues al sacerdote todo lo que tú tienes en primicia y en ofrenda y entonces la bendición estará contigo. Pero nuevamente lo que está diciendo es que le lleves las ofrendas, que ya hemos visto lo que es, e inclusive le dice que le lleves tus primeras masas. O sea, si estás haciéndote una pizzita y el primer trozo le das al sacerdote, lo que estaba más o menos diciendo, ¿no? Pero también en una congregación como la nuestra, que ya ha aprendido, que ya sabe, ya este tipo de versículos ya no pueden ser sacados de contexto. Porque claramente la Escritura dice que es para los sacerdotes. Y ya el sacerdocio hoy por hoy no existe. A no ser que todos nosotros somos sacerdotes. Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Ya no hay sacerdotes porque si realmente nosotros habláramos de sacerdocio, el sacerdocio del Antiguo Testamento está más ligado a Jesús que propiamente al trabajo que hacemos nosotros como pastores. Los sacerdotes eran intermediarios del pueblo y Dios. Ellos eran los que llevaban a cabo los sacrificios
para la remisión de pecados, para el perdón, para cubrir y todo ese tipo de cosas. Nosotros no hacemos absolutamente nada de aquello. Es más, como lo decíamos, nosotros ya ni siquiera utilizamos vestimenta sacerdotal o algo por el estilo. Entonces, ¿cómo es que en estas iglesias, entre comillas, sí quieren que cumplir cosas del Antiguo Testamento en cuanto a lo que les conviene, a lo que tiene que ver con dinero, que propiamente no es dinero, pero no quieren cumplir las otras cosas? Por ejemplo, cuando uno de estos pastores dice, bueno, es que tenemos que cumplir porque en la Escritura está, bueno, en la Escritura también está que no debemos comer carne de cerdo. A ver si dejamos de comer un poquito de esa carne de cerdo, ¿no? Dice que las mujeres tenían que tener un proceso de purificación luego de que habían pasado su periodo. ¿Lo hacen actualmente? No. Dice que la vestimenta no tenía que mezclarse un material con otro. O sea, no podías mezclar, no sé, algodón con poliéster. Hoy sí lo hacemos. Antes no lo hacías. O sea, ¿cómo quieres cumplir cosas del Antiguo Testamento en cuanto al dinero? Sí, pero en cuanto a todo el resto no, porque Cristo ya lo cumplió. Sí, Cristo también ya cumplió con todas estas cosas. Ya no tenemos que hacerlo. Entonces, ¿por qué lo hacen? Netamente lo hacen por el dinero, netamente lo hacen por robar. Y hay que hablarlo con esa claridad, porque nosotros siendo una iglesia de Cristo, tenemos que, primero, clarificar esto para que la gente sepa que no somos las iglesias cristianas así. Que no todo pastor, entre comillas, poniéndolos a ellos como pastores, son ladrones. No, no lo somos. Somos diferentes. Tenemos que denunciar que esas no son iglesias cristianas, son iglesias del diablo, porque lo que predican es mentira y es nada más para robar y extorsionar a la gente. Entonces, lo clarificamos de esa manera. Pero ahora, en el buen sentido, claro que la palabra primicia está en la Escritura. Y claro que el Señor hasta la actualidad sigue buscando la primicia. Pero ¿cuál es la primicia? En Éxodo 13:2 dice, conságrame todo primogénito, todo el que abra matriz entre los hijos de Israel, lo mismo de los hombres como de los animales, me pertenece, dice la Escritura. Y en Números 3:13 dice, de hecho, todo primogénito es mío, desde el día en que les quité la vida a todos los primogénitos egipcios, consagraré para mí a todos los primogénitos en Israel, y son míos lo mismo hombres que animales, yo soy el Señor. Lo que él está diciendo es, yo soy el Señor, yo tengo la autoridad para hacerlo y para decirlo. No es que quiero que me den, son míos. La misma Escritura muestra este principio cuando dice, ¿qué tenemos nosotros que no nos haya sido dado? El hecho es este, querido hermano. Si tú tienes una familia, si tú tienes a tu cónyuge, tú tienes a tus hijos, tú tienes un trabajo, tú tienes un techo sobre tu cabeza, tú tienes hoy para alimento, pues conténtate, porque todo lo bueno viene del Padre de las luces, dice Santiago. Todo lo bueno viene de Él. Y entonces podrán salir aquellos que dirán, pero bueno, Job está diciendo que solamente tomaremos lo bueno que venga del Señor y no lo malo. Ahí se estaba refiriendo a las pruebas. Pero en este caso me estoy refiriendo a las bendiciones. Cuando las bendiciones vienen, tenemos que saber que lo bueno que tenemos, lo bueno que hay en nuestra vida, el Señor nos lo ha dado. Y aquello malo que puede venir a nuestra vida es producto de nuestra carnalidad, es producto de nuestra concupiscencia. Dice, si ustedes pecan, pecan por su propia carne. No es que Satanás anda por ahí de mala gente metiéndote el pie para que andes de pecadito en pecadito. No, a él no le interesan nuestros pecaditos. A él le interesa robar, matar y destruir. Él no vino para jugar al pecadito. Él vino para que te pierdas en verdad. Y eso le facilita mucho a nuestra carne. Cuando nuestra carne es egoísta, cuando nuestra carne hace lo que solamente a nuestra carne le interesa hacer, cuando solamente vela por el yo, porque eso es lo que nos diferencia de la gente del mundo.
Claramente la Escritura dice, ¿cómo sabrán que son mis discípulos? En que se amen unos a otros. Entonces, ¿cómo sabré que no son discípulos del Señor? En que se amarán a sí mismos. Porque serán amadores de sí mismos, serán aborrecedores de todo lo bueno, dice la Escritura. Pero hay muchas veces que nosotros podemos seguir congregándonos, que nosotros podemos pertenecer a una congregación cristiana, pero tener un comportamiento igual que el del mundo. Seguimos pensando solamente en nosotros. Cuando hablamos de generosidad, estamos viendo solamente por nosotros. ¿Cómo quiere que sea generoso si primero tengo que velar por mí? Es que a mí todavía me falta. No tengo todo lo que quisiera. Una vez que tenga todo lo que quisiera, y un poquito más, porque uno nunca sabe, entonces después pensaré en ser generoso. No, las cosas no funcionan así. La generosidad en nuestras vidas debe funcionar siempre, porque no eres generoso porque tienes más. La generosidad es una actitud del corazón, no una cuestión del bolsillo. Y a eso se refiere cuando nos está hablando de los primogénitos, cuando nos está hablando de las primicias. Este es un principio que no habla de dinero, está hablando del corazón. Porque la palabra de Dios dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y luego continúa diciendo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y claramente dice, sobre todas las cosas. Pero ¿qué cosas estás amando más que a Dios? ¿Qué cosas son las que se han vuelto señores sobre tu vida? Y sin darte un ejemplo de dinero, te voy a dar un ejemplo muy común. ¿Yo perdonar? Está loco, yo no puedo perdonar. O sea, yo puedo pasar muchas cosas, pero eso yo no voy a perdonar. Ese es un pensamiento muy común del mundo, pero no es un pensamiento de un cristiano. Porque un cristiano se somete a la autoridad de su Señor, porque ya no es Él el que vive, mas Cristo vive en Él, dice la Escritura. ¿Cuánta evidencia hay en tu vida como para mostrar que en realidad eres un cristiano? Y sí, parte de esa evidencia es ser generoso. Claro que sí. Cuando hablamos del dinero tenemos que hablarlo así, claramente. Porque realmente nuestra economía es Dios primero. Y no te estoy diciendo como alguna vez a mí me enseñaron. No, es que mira, tú pones ahí 10 billetes y entonces ¿cuál es la primicia para Dios? El que coges primero, porque eso tienes que coger. Lo primero es para Dios, después paga la luz, después paga el agua, después paga todo eso. Mira, tú puedes coger ese primer billete y guardarlo y decir esto es para el Señor, pero siempre estar pensando, ay, es que si no le diera eso al Señor, yo podría pagar más las deudas, yo podría salir más rápido de eso. Y en tu corazón Él no es el primero, aunque hayas separado el primer billete que tú recibas. Esa no es la primicia. La primicia es que en verdad Él en tu corazón sea lo primero y que tú confíes que Él es el primero en tu corazón. Que Él es el que va a cubrir tus necesidades. No te estoy hablando acerca de que seas un irresponsable. No te estoy diciendo, hermano, tú confía por fe, deja de darles de comer a tus hijos y pon en el alfolí. No es un alfolí, es una funda de tela, ¿sí? Pon ahí tu dinero, confía en el Señor y el Señor te va a dar. No, esa es una forma de manipulación. Dice que el que no da para su casa, el que no cubre las necesidades de su casa, es peor que un incrédulo, dice. Pero ¿sabes qué? Esta también es tu casa. Tu casa espiritual también es donde te alimentas espiritualmente, donde haces una vida espiritual. Entonces sí, en verdad sí hay un compromiso, pero no es un compromiso extorsivo. Tú no le das de comer a tu esposa porque si no te demanda con un juicio de alimentos. No, es que yo solamente les doy de comer a mis hijos porque si no me clavan un juicio ahí y después si no les pago un mes entonces me van a caer aquí con la policía. Si tú les das así a tus hijos, ve, eres un miserable. Esa es la verdad. Tú les das porque son tus hijos, porque los amas, porque son tu responsabilidad. Porque quieres lo mejor para ellos, porque sembrar en ellos es cosechar posteriormente. Y tal vez tú no coseches, tal vez terminará cosechando a alguien a quien ni siquiera criaste. Pero habrá una cosecha y está bien.
¡Qué bueno! Le pagas una carrera universitaria para que mantenga otro hogar. Sí, pero es el hogar de tus nietos. O sea, qué maravilla. Estás mirando más allá que solamente por ti. Así mismo debería ser en la iglesia. No porque es que los pastores luego van a venir y me van a hacer una auditoría y me van a decir es que estás atrasado en los diezmos. Mira, tú le estás debiendo a Dios $400 de diezmos, 800 en ofrendas y primicias ni se diga, no has dado nada este año. A nosotros no nos corresponde eso. Aquellas iglesias donde hacen eso es una cueva de ladrones. Sal corriendo de ese lugar. Porque un pastor no está para hacer una contabilidad acerca de cuánto le entregas o no al Señor. Eso es tu responsabilidad porque la palabra de Dios dice que cada uno como propuso en su corazón. Y esa es tu responsabilidad. ¿Tú has propuesto en tu corazón? ¿Ya estás proponiendo? ¿Recuerdas cuando comenzamos esta serie? Te dijimos, no tomes una decisión apresurada. No puedes tomar una decisión apresurada. No se trata de que por emoción lo hagas. Por emoción ya no voy a diezmar porque como no es obligatorio. Ay, no, pero mira, la ofrenda es un sacrificio de olor fragante al Señor. No, yo quiero sacrificar todo, yo le voy a dar todo al Señor. No hagas las cosas por emoción. No se trata de emocionalismo. Se trata de algo que ya es claro en tu vida. Y por eso estamos hablando de la primicia. Si hablamos de la primicia es lo primero. ¿Es Dios lo primero en tu vida? Y si Dios es lo primero en tu vida, ¿cómo lo demuestras en tus finanzas? Hablando financieramente. ¿Cómo lo demuestras en tus finanzas? Porque Dios no es una parte de tu vida. Aquellos que dicen, no, es que Dios es una parte muy importante de mi vida, no tienen idea de quién es Dios. Porque Dios no puede ser la parte de la vida de un cristiano. Dios es la vida de un cristiano. Cada área. La vida de un cristiano no es leer la Biblia, orar y venir a la iglesia. Esas son cosas buenas que hace un cristiano. Pero otras cosas buenas que hace un cristiano es trabajar. Cosas buenas que hace un cristiano es velar por sus hijos, velar por su cónyuge, ser un buen ciudadano. O sea, todo lo que haces en la vida es ser un buen cristiano. Y las finanzas también es parte. Y entonces, cuando hablamos de parte, y hoy estamos hablando de finanzas, cuando estuviéramos hablando de familia te diría, y bueno, ¿cómo lo estás haciendo con tu familia? Pero hoy estamos hablando con finanzas. Yo te digo, ¿Dios es lo primero en tus finanzas? Si tú dices sí, ¿cómo? Es que sí, cuando levantan la ofrenda siempre meto la mano en el bolsillo y cojo la primera moneda que me cae en la mano. No, eso no es. Y no me refiero a que sea una moneda o muchas monedas, o como dicen por ahí, ofrenda silenciosa, para que pongas un billete. No me refiero a eso. No caemos en esas bajezas. Lo que me refiero es, en realidad, si Dios es lo primero, ¿has hecho un propósito con Dios? No un propósito para, verás, Señor, yo te doy y tú me das. No. Señor, yo quiero sembrar para tu gloria, porque yo fui creado para buenas obras. Yo fui creado para buenas obras y en esas obras alguien te va a glorificar. Entonces yo propongo en mi corazón. Y como lo propuesto con mi corazón, eso es entre Dios y yo, punto. No tiene nada que ver ahí el pastor, ni sus auditorías, ni la contabilidad de la iglesia, que sí. A la final ese dinero termina siendo para pagar la luz, el agua, el salario del pastor, como vimos la semana pasada, para pagar, viajes misioneros, para comprar material, para yo no sé cuántas cosas. Sí, a la final termina volviéndose dinero tan mundano para pagar todas esas cosas. Sí, no vamos a decir no y luego lo ponemos en un maletín y lo mandamos al cielo para que Dios ahí tenga para sus gastos. No. Dios es dueño del oro y la plata, es dueño de absolutamente todo. Él lo creó todo, Él no necesita nada. Pero lo que está buscando es si Él es la primicia en tu corazón.
Él no está buscando tu dinero, Él está buscando siempre tu corazón. Él es lo primero en tu corazón. Y si Él es lo primero en tu corazón, en el área financiera, ¿hay algo que demuestra que Él es lo primero? No porque coges el primer billete, no porque es lo que das en el mes de enero, doy todo mi sueldo, no. Porque hay un propósito en tu corazón, en glorificarlo a Dios, aún en eso tan vil que es el dinero. Y Dios mismo nos da una muestra, porque en toda la Escritura, cuando se habla del diezmo, Dios es el primero en diezmar. Cuando se habla de la ofrenda, el primero que ofrenda es Dios. Cuando se habla de la primicia, el que da la primicia más grande es Dios mismo. 1 Corintios 15:20 dice, pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. Carlitos, Nueva Versión Internacional, por favor. ¿Sí? Mira esa primicia. La Escritura dice que Él no escatimó ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo convirtiéndose en forma de hombre. Y en esa forma de hombre vil va a una cruz para convertirse en la ofrenda, en el diezmo. Tu pecado y mi pecado, para hacer la paz con Dios, convirtiéndose en la primicia de los que resucitan. Pero Él no fue el primero en resucitar. Él mismo resucitó a otros, a Lázaro mismo lo resucitó. Sí, pero todos los que han resucitado y de los que narran las Escrituras que resucitaron, volvieron a morir. Pero Él ha resucitado para nunca más volver a ver muerte. Él es la primicia de la promesa que hay para ti y para mí con respecto a nuestra vida eterna. No solamente estamos hablando de constituirnos y formarnos en buenas personas. ¿Cuántas veces lo hemos dicho y le hemos manifestado? Para ser una buena persona no necesitas a Cristo. Para ser una persona ética no necesitas ser cristiano. Hay buenas personas por ahí que son ateas, o a lo mejor son musulmanes, o a lo mejor son budistas, o yo no sé, que decidieron no decir malas palabras en su vida, qué chévere, que decidieron nunca tomar una bebida alcohólica o ingerir algún tipo de droga, ok, qué genial, que decidieron en su corazón no ser infiel a su cónyuge, fantástico. Pero hay una cosa que no pueden hacer, es entrar a la presencia de Dios sin haber atravesado el dintel de la puerta, que es Cristo Jesús. Porque eso solamente lo podemos hacer a través de Cristo, porque Él es nuestro Salvador y Él es nuestro Redentor. Y Él se constituye en la primicia de la promesa que tú y yo resucitaremos, porque eso es uno de los fundamentos de nuestra fe, que Él murió para que nosotros no tengamos que ver muerte. Pero no solamente eso, sino que Él se convierte en esa primicia para que nosotros también seamos primicia. Santiago, y por favor desde el 17, si me ayudas, Carlitos. Santiago 1, desde el 17 dice, toda buena dádiva, recuerdan la semana pasada hablábamos de que toda buena obra, fuimos diseñados para toda buena obra, fuimos salvados para toda buena obra. Ahora vemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Inclusive esto nos muestra que aun cuando nosotros como cristianos hacemos algo bueno, ni siquiera viene de nuestra propia naturaleza, sino es de esa naturaleza transformada en Cristo Jesús, porque viene de lo alto. Donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Y ahí sí vamos al 18. Y dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos
de su creación. Él nos ha llamado para que nosotros seamos la primicia de su creación, para que nosotros seamos lo primero para Él, para Él. Y todo esto nuevamente porque Él lo hace. Dice dos características muy importantes. Por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo. Por su propia voluntad. Está hablando, pastor, acerca de que Él nos ha escogido a nosotros, sí. La predestinación, que para muchos tal vez es complicado entender, porque ¿cómo Dios puede predestinar y escoger a unos sí y a otros no? O sea, uno está viniendo y Dios le dice, tú no, tú sí, tú no, tú sí. No, no es así. La palabra de Dios dice que no hay ni uno de nosotros que busque a Dios. Todos nos estamos alejando de Dios, todos estamos yendo al Seol, todos estamos yendo al lago de fuego, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él en su gracia, en su amor, escoge salvar a un grupo. Entonces no es que está haciendo acepción de persona, sino que en su gracia y su amor tan grande, Él ha escogido que no todos se pierdan. Eso es muy diferente, porque ¿quién de nosotros merece ser salvado por Dios? Entonces, ¿cómo podemos ser tan rebeldes de decir, ¿y por qué a mí sí me salva y a otro no? Más bien da gracias a Dios de que te ha salvado, de que te ha llamado. La verdad dice la Escritura que todo aquel que se acerca a Dios no será rechazado. Pero la verdad, ¿quién se acerca a Dios honestamente? Nadie. Nadie se puede acercar si Él, por su propia voluntad, no lo llama primero. Así que hemos sido llamados. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y eso debe alegrar tu corazón. ¿Cómo nos escogió? No lo sé. ¿Por qué nos escogió? No lo sé. ¿Lo merecemos? Eso sí sé que no lo merecemos. Es su pura gracia. Y si esa es su gracia, que por medio de su palabra lo hayamos conocido, porque esto es lo segundo, nadie puede nacer si no ha sido engendrado por la palabra de Dios. No se trata de nada más asistir a una iglesia, y porque asisto a una iglesia entonces soy un cristiano. No, es porque amamos su palabra y porque consideramos que su palabra es nuestra guía. No es solamente una buena sugerencia. Si tú en realidad eres un buen cristiano, no puedes creer que la palabra de Dios es solamente una linda sugerencia, que hay partes que sí me ayudan a ser chévere y hay otras partes que no me convienen tanto. No, toda su palabra es autoritativa, es autoridad para nosotros. No hay punto de negociación. Si esa es su palabra, yo vivo en su palabra. Y su palabra nos ha mandado a que seamos generosos. Su palabra nos ha mandado a que sí, en verdad tengo que ser generoso, no por obligación, sino dice que lo tengo que hacer con un corazón alegre. Y de eso aprendimos la semana pasada. ¿Cómo puedo dar con un corazón alegre, pastor? ¿Cómo lo hago? No me pida que dé alegremente. Me cuesta mucho dar. Claro que sí. Por eso es un sacrificio agradable. Por eso es algo que tiene que ver con disciplina. Por eso no es algo que simplemente se trata de meter la mano en el bolsillo, buscar una moneda y poner. No, nosotros no levantamos limosnas. Nosotros no practicamos la limosna. La limosna es, te doy lo que me sobra. A Dios no le entregamos lo que nos sobra. A Dios le entregamos lo que nuestro corazón ha propuesto. Y cuando nuestro corazón propone algo que nos es difícil y nos es complicado, entonces desarrollamos disciplina. Así como la disciplina para nuestros hijos no es agradable inicialmente, pero a la larga va a dar beneficio porque los llevará a la madurez. ¿Tú quieres madurar en esta área? Pues disciplínate. ¿Cómo? Propon en tu corazón. Y propon en tu corazón que Dios sea lo primero. Nuevamente, no es una extorsión. Nuevamente, no te estoy haciendo una promesa, da para que el Señor te dé. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo debemos dar porque es bueno dar. ¿Por qué es bueno dar? Por muchas razones. Pero si necesitas una razón para dar, probablemente ya pierde
el verdadero sentido de dar. Da sin esperar nada a cambio. Aunque tú debes de saber de que Dios no es deudor de nadie. Y que en verdad, ¿crees que Dios te debe algo? ¿En verdad crees que Dios te debe algo? Creo que deberíamos pensar mejor. El que siembra escasamente no se refiere al que siembra poquito. El que siembra escasamente. El que es escaso en su corazón, será escaso en su corazón. El que aprende a sembrar generosamente, será generoso, desarrollará la generosidad en su corazón. La generosidad no es algo propio del ser humano, es algo que se desarrolla con disciplina, con sacrificio, poniendo a Dios primero y sabiendo que es un sacrificio agradable. Con esto terminamos. Cuando en Mateo 6, 19 al 24 nos habla acerca de tesoros en el cielo, hermanos queridos, sí está hablando de lo que habla. Muy literalmente dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. ¿Un ladrón qué te puede robar? Te puede robar dinero, te puede robar el televisor, te puede robar el carro, no sé si alguna vez te han robado por desgracia. O sea, sabes lo terrible que es que te roben. Entonces uno dice, mira, entonces sí, está hablando de dinero. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. ¡Wow! Entonces sí hay un banco en el cielo. Entonces yo más bien voy a depositar en ese banco para yo tener allá mi carrito. Entonces voy conduciendo ahí en las calles de oro, ¿no? En mi carrito. Y voy a hacerme una casita, porque los lojanos hablamos así con los hitos, ¿no? Que deberíamos quitarle, ¿no? Que voy a tener allá mi casita, mi carrito, mi ropita, mi comidita. ¿Ya? No. El 21 lo clarifica muy bien. Porque donde esté tu tesoro, allí también está tu corazón. No está hablando netamente de las cosas, está diciendo que si tú has depositado tu corazón en las cosas en sí no está mal. El tener no está mal. El ser rico, hay religiones que han enseñado que ser rico es pecaminoso, más bien tienes que ser pobre. No lo creo. Creo que para cualquiera es mucho más cómodo ser rico y tener bastante es bueno, no creo que esté mal. Ahora, que tus cosas estén en eso, ahí está lo malo. Cuando esas cosas te gobiernan, cuando tu casa te gobierna, cuando tu carro te gobierna, cuando tu ropa te gobierna, cuando las cosas que tienes te hacen ser lo que eres, entonces realmente ya perdiste la idea de hacia dónde va la situación. Cuando tu trabajo te dice a qué hora empiezas a trabajar y a qué hora sales del trabajo, entonces ahí estás fregado. Cuando tu situación económica te está diciendo, mira, es que tienes que trabajar más, tienes que esforzarte más, tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello, entonces ya tienes un Señor que está gobernando tu vida, porque te está diciendo cómo tienes que ser. Cuando tú quieres ser generoso, cuando tú escuchas y dices, wow, es que yo quiero ser generoso, he aprendido que tengo que dar, y entonces abres tu billetera y ahí hay uno de esos billetes que te dice, hey, espera, aquí ya vemos pocos de nosotros. Si tú nos dejas aquí, no te va a ir muy bien. Recuerda, hay cosas que pagar, tienes que hacer esto. Ah, sí, tienes razón. Ya. Entonces tienes un Señor, tienes alguien que está gobernando tu vida. Ahí está tu corazón. Y dice, no, mejor es que pongas tu corazón en las cosas del cielo. La palabra de Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Esa es la verdad. Y no está diciendo da irresponsablemente. No, tampoco está diciendo eso. No se trata de créele a Dios, dale todo lo que tienes a Dios y Dios te va a dar más. ¿No? Alguna vez creo que les contaba. ¿Sí? Comienzan con, es que yo tenía una bicicleta, di la bicicleta y luego el carro y luego di el carro, luego tenía 2 carros, luego tenía la limusina, luego di la limusina, luego tenía el avión, luego tenía...
No, eso es solamente para manipular a la gente y manipular justamente los más bajos instintos y sentimientos de las personas. No. Pero la verdad es que el dinero sí muestra dónde está tu corazón. Y por eso dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Tu tesoro a quién le sirve? ¿Tú crees que te sirve a ti o tú le estás sirviendo a tu tesoro? El 22 dice, el ojo es lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si tu visión es nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Y uno puede decir, oye, este versículo creo que se les ha ido. Estaba hablando de tesoros en el cielo y luego habla acerca de la vista. Como que no concuerda. No, sí concuerda. Lo que está hablando es que cuando tú no tienes un claro entendimiento de esto, por más que tú creas que estás viendo, no ves nada. Hay oscuridad en ti. Tú necesitas que la luz de Cristo, que la palabra de Dios sea aclarando tu vida. ¿Para qué dice? Porque Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Recuerda lo que decía Santiago 1:18. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Tú necesitas que la palabra de verdad sea lámpara a tus pies para que pueda alumbrar tu camino. Y entonces alumbrando esta palabra tu camino, tú puedas ver bien. Y tú puedas ver bien a quién le estás sirviendo. Porque si no le estás sirviendo a Dios, a alguien le estás sirviendo. Eso es muy claro. Y vuelve a decir el 24, nadie puede servir a dos señores. Y sí, esta enseñanza está en este marco. Este versículo está dentro de la riqueza. Y dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho más a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. No está diciendo no se puede servir a Dios y al diablo. No, claramente está hablando de un Señor que dentro de la iglesia se ha metido y le ha quitado a Dios el lugar de ser lo primero. Porque hay muchas iglesias donde el dinero se volvió lo primero. Lo primero para los pastores, lo primero para la congregación. El pastor se reúne para recaudar dinero y la congregación se reúne para ver si algo de ese dinero le cae. Porque todos quieren ser prosperados de acuerdo a su corazón. Porque su corazón solamente hay codicia. Pero ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Alrededor de qué Dios te estás congregando? Aquel Dios que te está enseñando que Él debe ser lo primero. Porque amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esto tiene que ser algo tangible, tiene que ser algo que se muestre. Queridos hermanos, si hemos dado una enseñanza frente a esto, no es para hoy recoger una ofrenda especial. No es porque la iglesia está pasando situaciones críticas económicamente. No. Desde el comienzo hemos aprendido que no manipulamos a la gente. Porque nosotros tenemos que rendir cuentas a Dios de la palabra que estamos enseñando desde aquí, desde el altar. No manipulamos a la gente. Pero sí es nuestra obligación enseñarle a la gente. Y parte de la enseñanza es enseñarle a la gente que Dios está esperando, que debemos de ser generosos. Y que nuestra generosidad no es algo impuesto, ni tampoco es un impuesto. Que no es algo que tienes que dar para sobornar a Dios para que Él te dé. Él te lo ha dado todo. Sin esperar nada a cambio. Esperando sí que reconozcas que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Pero también Él nos ha diseñado
para buenas obras, para ser generosos, para poder extendernos a los demás. No solamente aquí en la iglesia. Creo que en la iglesia, como en el hogar en primera instancia. Pero la ofrenda no solamente debería llegar a la iglesia. Si tú puedes directamente también llegar a las personas, hazlo. Hazlo y hazlo con libertad y liberalidad. Pero también hazlo con sabiduría. Esto aprendíamos. Tenemos que ser sabios al dar. Mucha gente que honestamente en su corazón cree en este ministerio, pero asiste a lugares donde claramente están robando el dinero, han dicho, bueno, a mí no me corresponde juzgar eso. Mentira, sí te corresponde juzgar eso. Porque para eso está la iglesia, para velar los unos por los otros. Si tú estás dando en un lugar que están robando, entonces no le están dando la gloria a Dios. Vuela de ese lugar. Huye de ese lugar. Porque ese lugar es cueva de ladrones. Pero si es un lugar donde has encontrado que es un canal de bendición, entonces siembra. Y hazlo en verdad. Y hazlo con generosidad. Y hazlo con liberalidad. Y es más, no solamente tu dinero, tu tiempo, tu esfuerzo, tus oraciones, tus sonrisas, tus lágrimas. Porque esa es la iglesia. La iglesia somos todos. Y en la iglesia velamos los unos por los otros. No dejemos que la iglesia se vuelva en una cueva de ladrones, en casa de prostitución, donde la palabra de Dios se la utiliza según el mejor pastor quiere utilizarla. No dejemos que la palabra sea profanada, sino que su palabra sea santa y que sea útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia. Que esa palabra sea para transformar nuestro ser, para que su palabra sea transformándonos para la gloria y la honra de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dejemos que su palabra nos transforme. Dejemos que su palabra nos convierta en quien nos ha llamado a ser. Dejemos que su palabra nos lleve por el camino de la verdad. Pongámonos de pie. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta. Y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.